Si me dan 5 minutos de su tiempo les voy a poder explicar por qué odiamos a los demás. Para ello, nosotros nos vamos a tener que remontar a la tesis de este video, que es el discurso. Piensen ustedes que cuando nosotros somos pequeños, clasificamos a las cosas por colores. Es decir, cuando somos niños se nos clasifica por colores. Lo rosado para las niñas, lo azul para los niños. Pero a partir de esas categorías impuestas por los otros, lo que va a hacer es generar una separación de esa condición de la conciencia del ser. Ojo, no es lo mismo clasificación de género a clasificación de conciencia. Con esa clasificación de conciencia nosotros vamos a darnos cuenta de que todo aquello que se encuentra en el mundo, si lo pensamos, tiene categorías. Y esas categorías lo que hacen es aislar esa capacidad que hacen los otros y lo otro para con la capacidad de la voluntad que tenemos por responder. En esa incapacidad va a existir una ausencia de un criterio. Es decir, no vamos a pensar, ¿cierto?, por qué el otro o lo otro es distinto a mí, sino simplemente voy a pensarlo a partir de esas categorías que se me han impuesto. Es decir, que aquello que está fuera de nosotros nos implanta de cierta manera la condición con que nosotros vamos a empezar a clasificar las cosas. Con ello clasificamos los colores, clasificamos los números, clasificamos los géneros y clasificamos todo aquello que es diverso. Y esa clasificación está muy bien. El dilema surge cuando hay una ausencia de un criterio propio, es decir, cuando nosotros, que somos individuos indiferentes a esas categorías, no pensamos por qué hacemos parte de cierta categoría. No voy a pensar, por ejemplo, por qué soy azul, número 32, 42, alto, raza morena, y mi color de piel y mi capacidad y todo lo que yo soy. Porque en esas categorías no existe la capacidad de la voluntad individual. Y como no existe esa capacidad de la voluntad individual, vamos a generar un odio injustificado hacia lo otro por una incomprensión. Cuando incomprendemos lo otro, puede suceder, por ejemplo, como en las redes sociales, que surge el chisme, que surge la posverdad, y a partir de ahí vamos a ser indiferentes. Pero somos indiferentes frente al otro porque no pensamos la realidad del otro. Porque no pensamos porque el otro es distinto a mí, sino simplemente en esa condición de la conciencia lo que voy a hacer en ausencia de criterio es justificar mi odio y el miedo hacia esa capacidad del mundo como tal. Es decir, que si yo pensara por qué realmente estoy odiando las circunstancias, pensaría la ausencia de un criterio y a partir de ahí pensaría que la clasificación con que a mí se me ha puesto en la realidad es de cierta manera discriminatoria. Pero ojo, lo estoy diciendo desde la ausencia de un criterio propio que justifique mi odio. Porque como mi odio es injustificado, voy a empezar a ser indiferente de las circunstancias. Y como soy indiferente de las circunstancias, principalmente porque no las conozco y no las entiendo, pues existe esta justificación de odio hacia lo otro y hacia lo externo. A partir de ahí, la intención con que nosotros entendemos la unificación y el ataque del discurso surge como la libertad. Es decir, partimos de la categoría de la libertad, pero como hay una ausencia y una indiferencia hacia esa libertad, vamos a dejar que el otro haga según su condición lo que cree moralmente correcto. A partir de ahí nosotros lo que vamos a hacer es en sus categorías y en su capacidad creer en la justificación del odio. ¿Y justificación del odio por qué? Porque vamos a pensar, por ejemplo, que las circunstancias sociales, culturales, económicas, políticas en que nos regimos como sociedad nos van a llevar a la clasificación de esa condición en que todo el mundo parte de esa voluntad. Pero no vamos a pensar justamente por qué el otro y lo otro es una circunstancia externa, indiferente y quizás contraria a mí. Porque lo que me va a importar es solamente lo que conozco, porque lo que me va a importar es solamente lo que yo sé, lo que he conocido y lo que realmente se fundamenta en mi vida. A partir de ahí nos vamos a sentir atacados cuando un color, cuando un número, cuando una raza, cuando algo distinto, cuando algo contrario a mí va a llegar a la capacidad con que yo hago las cosas. ¿Por qué? Porque en esa indiferencia, en injustificación y en esa ausencia de criterio vamos a ser dogmáticos, vamos a pensar en nosotros de forma individual, de tal manera que lo otro y lo otro no existe. Pero para justificar y racionalizar la capacidad que tenemos con el odio, tenemos que pensar en esas tres preguntas. ¿Por qué odiamos? ¿Cómo odiamos? ¿Y de dónde surge ese odio? A partir de ahí lo que nosotros vamos a hacer con las categorías es replantearnos por qué odiamos a los demás. ¿Por qué el otro es contrario a mí? ¿Por qué el otro, aunque diferente, puede hacerse conmigo en las mismas capacidades y voluntades? Esa es la pregunta y eso es a lo que debería enfocarse la sociedad, a reconocer en la discriminación de un discurso que se implanta para los demás, pero no para un criterio propio de la voluntad que tiene cada persona para hacerse con su vida y con lo que entiende del mundo.